Bueno, entonces, buenas tardes. Mi nombre es José Carlos Rodríguez Maza y formo parte del equipo 2 y vamos a comenzar el tema de consolidación de fracturas. Va a comenzar mi compañero Edwin, en donde les va a dar definiciones acerca del proceso de consolidación. No pasó la siguiente, ¿verdad? Ahí está. No, no ha pasado. Ya. Ya. Bueno, ¿me escuchó? ¿Me escuchó? Bien. Sí. Sí, ok. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la consolidación. Para empezar, vamos a ver que este va a ser un proceso en el cual las fracturas se van como reparar, ¿no? Como ya vimos, igual la piel cuando se lesiona, esa se repara, así como el músculo. Igual, ahorita vamos a hablar acerca de este proceso en el cual las fracturas del hueso se van a reparar, ¿no? Después la siguiente. Bueno, vamos a tener fases en la consolidación. Vamos a tener tres. Una va a ser inflamación, otra va a ser reparación y otra va a ser remodelación. Aquí hay que tener en cuenta muchos factores que van a intervenir en esta fase. ¿Por qué? ¿Cómo qué factores? Por ejemplo, la edad. No va a ser lo mismo una fractura de un paciente anciano como a una fractura de un paciente pediátrico a como una fractura de un paciente de un joven adulto. En esas tres etapas, son las etapas que va a llevar esta consolidación para que la fractura se llegue a remodelar. Vemos en la gráfica que para que eso llegue a una remodelación completa va desde meses hasta años. Vemos también que la inflamación, la fase de inflamación, pues es una etapa de, pues, tanto que abarca en minutos a como horas o días. Entonces, es así como, bueno, ¿por qué es importante conocer estas fases? Porque van a haber ciertas características que en una radiografía no se van a poder ver. No vamos a ver la formación de un callo óseo. Entonces, por eso es importante conocerla porque ¿Cómo? no vamos a gastar. ¿Cómo que no vamos a ver la formación de un callo? ¿Cómo? No, es que estoy explicando de que es importante conocer las fases porque para llegar a un callo óseo tiene etapas que en ciertas etapas no se va a poder lograr ver ciertas características de una fractura. Pero no has hablado de las etapas. Sí, ahorita voy a hablar de ella. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno. Ok. Bueno, vamos a ver que tenemos dos variedades de consolidación. Vamos a tener la consolidación secundaria y la consolidación primaria. Bueno, como ya les había mencionado. No, disculpa, había tenido problemas de conexión. ¿Vas a comenzar ahí o antes? Sí, ahí está, ahí quedé. Okay. Bueno, vamos a ver que tenemos dos tipos de consolidación, una secundaria y una primaria. A la secundaria también se llama con callo óseo y a la primaria también es sin callo óseo o directo. Vemos que en la consolidación primaria lo vamos a conseguir, pero vamos a necesitar una fijación de los fragmentos con una placa, con algunos clavos. En la consolidación secundaria, esto se va a llevar a cabo por medio de las células del propio hueso.
¿Le das al siguiente? ¿Y en la otra no interviene en la célula del hueso? Sí, sí también interviene, pero aquí no se va a formar el callo. Esa va a ser directa. Uh-huh. Bueno, les voy a hablar acerca de la consolidación secundaria. Esta va a pasar por cuatro etapas que nosotros debemos de conocer ciertas características. Vamos a ver que vamos a tener una etapa de hematoma, un callo fibroso. Un callo cartilaginoso y finalmente vamos a llegar a lo que sea. Hay una calle y ahí está un portón. Es que no está abierto al público. Son bodegas. Pasando el libramiento hay una que se llama Hospizur, que no sé si es la que tú dices, que vende material quirúrgico. Perdón, un momentito. ¿Sí? No, después del autosón, te dije que después del autosón está una gasera, y después de la gasera el primer edificio que hay, ese es. Pero está cerrado, no hay venta al público ni nada, pero te digo que se me hace que no venden al público. Pero no sé si hablando ahí con el velador, porque en la entrada hay un velador, nada más. Y ahí entran los camiones y listo. ¿Vale? Antes, luego, después del autosón, ¿cómo? No, pero sí. Esa es. ¿Sale? Gracias. Adelante. Ok. Como les había mencionado, en la consolidación secundaria vamos a tener 4 etapas, que sería de hematoma o de inflamación, la formación de un callo fibroso, la formación de un callo cartilaginoso y ahí finalmente la formación de un callo óseo. ¿Me das la siguiente, por favor? Ok. Vamos a hablar acerca de esta etapa del hematoma o también la fase inflamatoria. Como podemos ver en la siguiente imagen, vemos que hay un desgarramiento de los vasos sanguíneos cuando ocurre la fractura a causa del traumatismo. Vemos que después, de 6 a 8 horas después, se va a formar un hematoma. Esto, como bien sabemos, hay una inflamación aguda, por lo cual nosotros esperamos que en esa parte vamos a encontrar macrófagos, interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, va a haber hipoxia de parte de que pues, hay un desgarramiento de los vasos sanguíneos y va a haber una migración de las células osteogénicas del periósteo y del endostio para formar finalmente un callo endóstico o otro perióstico. Que si le das clic, por favor, va a aparecer otra imagen. Dale clic. Ajá. En la cual se va a formar lo que sería el callo endóstico, también conocido como callo interno, y el otro que va a ser un callo perióstico, también llamado callo externo. Ajá, la siguiente. Ok, después de esto vamos a tener otra etapa llamado el callo fibroso, o también, bueno, aquí principalmente van a participar las células de la médula, tanto de la capa externa como la capa interna del periósteo, en la cual vamos a ver también que los fibroblastos van a formar este callo a los 10 días aproximadamente. Aquí vamos a encontrar que la fractura es menos móvil y menos dolorosa. También una característica de esta etapa del callo fibroso, como podemos ver en la imagen, voy a ver si puedo señalar aquí. Bueno, como podemos ver en la imagen, vemos que hay una proliferación vascular. Se ven cómo los vasos sanguíneos de las arterias empiezan como que a expandirse, ¿no? Hay una proliferación, migración y diferenciación también del tejido conectivo.
es igual de las células osteogénicas y la maduración de osteoblastos y osteoclastos. Bueno, después tenemos lo que es el callo perióstico, que al segundo día va a haber una reparación ósea mediante los fibroblastos. Y al 10º día se va a formar un collarín en la cual vemos también que la zona central queda libre, ¿no? Esto va a servir para que ahora sí que las arterias puedan migrar y pueda irse reparándose poco a poco lo que es esta fractura, hasta formar un callo óseo. ¿Le das a la siguiente? Bueno, aquí tenemos un esquema más detallado donde podemos ver, donde tenemos una fractura en la cual, como ya les había mencionado, como hay una fase inflamatoria, podemos ver que tenemos la producción de factores de necrosis pulmonar alfa, podemos ver que también tenemos las interleucinas, podemos ver también que sufre hipoxia, disminución del pH. Esto porque es importante, porque posteriormente les voy a enseñar una tabla en la cual hay mecanismos en la cual hacen que la consolidación sea más efectiva. Entonces, lo podemos ver en la siguiente imagen. Después, hay una reparación, como se ve en la imagen de al lado, en la cual ya vemos que ya hay nuevas células que se están formando para poder formar este callo óseo, ¿no? ¿Le das al siguiente? Y posteriormente tenemos el callo cartilaginoso, que la bibliografía mencionaba que tanto el callo cartilaginoso como el callo periósteo se van a desarrollar al mismo tiempo, pero el callo cartilaginoso va a tener una evolución más lenta. ¿Por qué es importante esto? Esto va a ser importante porque además de que se forma a los 20 días aproximadamente, una característica importante es que en esta etapa, si nosotros tomamos una radiografía, esta no va a ser visible, o sea, aún no es visible en las radiografías. Y ¿Por también, qué no es visible? porque aún no está la formación del hueso, solo es el cartílago. Está la formación del cartílago. Que el cartílago no tiene las sales cálcicas para que se pueda ver en la radiografía. Muy bien. Ok. La siguiente, por favor. Ok. Posteriormente ya vamos a tener lo que sería el callo óseo. Aquí, ¿por qué es importante? Aquí hay que tener en cuenta que el cartílago no se va a transformar, la bibliografía ya que no se va a transformar en lo que sería el hueso, no. Simplemente va a ir muriendo y va a ir dejando que se nutra el hueso y que vaya proliferando, ¿no? Entonces, característica de esta etapa, en esta etapa va a aparecer a la 4ª semana como un depósito de sales cálcicas. Entonces, aquí ya vamos a tener el depósito de esas sales. Entonces, si nosotros tomamos una radiografía y ya estamos en esta fase, entonces esa radiografía, bueno, en la radiografía ya vamos a poder ver el callo óseo. Va a iniciar con pocas trabéculas que van a aumentar en número hasta que alcance la resistencia total del hueso. Va a haber un mayor depósito de las células cálcicas a partir de la 4ª semana y las células osteogénicas, bueno, las células osteogénesis se van a transformar en osteoblastos y van a formar las trabéculas. Aquí pues ya va a haber una mayor estabilidad y ya va a haber una visualización de las radiografías. Y como les mencionaba al principio, ¿no? De la fase de inflamación, recuperación, sí, y recuperación, para que el hueso se recupere totalmente, pues va a llevar tanto de meses a como años, ¿no? Para que pueda lograr tener una formación o estar casi parecido como antes de la fractura. ¿Me das la siguiente, por favor? Entonces, a ver la anterior. El compañero lo dijo muy claro. El cartílago no se transforma en hueso.
El cartílago, ayer lo vimos, que tiene sus células específicas y que las células específicas producen nada más cartílago. Lo que sucede es que el cartílago es invadido por vasos sanguíneos que traen células osteogénicas y entonces es cuando empieza la osificación. ¿Cómo se llaman las células osteogénicas? Ayer también lo vimos. Osteoblastos ¿Solo? y Osteoblastos, ostocitos. Osteocitos. ¿Solo? osteoclastos. Muy bien. La otra cosa que me interesa comentarles es que no están localizados en un solo lugar este tipo de células, sino que están repartidas por todo el hueso. Por eso es que el hueso se sigue remodelando cuando hay una fractura. Pero aunque no hayan fracturas, el hueso siempre sufre un recambio de sales cálcicas. O sea que si se han marcado las sales cálcicas y al año o a los 2 años ya no están donde deberían estar. Entonces siempre hay cambios. La parte más dura y la que menos cambia el calcio es la parte distal del fémur, pero fuera de ahí todo es recambiante, ¿verdad? O sea, las células osteoblásticas y las osteoclásticas están carcomiendo y reparando el hueso y dándole la fortaleza que se necesita. ¿Alguna pregunta? La siguiente, por favor. Bueno, y aquí pues vamos a, bueno, aquí hay como una imagen en la cual comparamos las fases de la consolidación con una correlación radiológica, ¿no? En la cual podemos ver que cómo se vería en una radiografía las diferentes fases, desde la fase inflamatoria, así como la fase del cartilaginosa, así como la fase de la formación del callo óseo, y cuando ya la fractura o el hueso ya está totalmente recuperado. Como ya les había mencionado, es importante conocer las fases, porque si podemos ver en la fase cartilaginosa, que sería la segunda imagen, vemos que aún no se nota así en sí el callo óseo, ¿no? A diferencia de la tercera imagen en la cual ya se logra visualizar ese callo. Y pues si regresamos a la fase inflamatoria, pues estamos viendo que está prácticamente la fractura apenas. A ver, ¿Verdad? Montserrat Vergara, ¿está por ahí? ¿Sí está por ahí? Sí, nos escucha. Muy poquito se escucha. Escucha muy bajo, man. Claudia Velázquez. ¿Está por ahí? Presente. Dígame qué ve en las radiografías de abajo que le llame la atención. ¿Nada le llama la atención? ¿O ya no está? Bueno, yo vi que en la radiografía de abajo bueno, en la primera hay como una línea blanca. Ya ve la que está como en forma de H. Uh-huh. ¿Y en las otras? En las otras también se puede ver que hay unas líneas blancas en medio de los huesos. ¿Cuántas líneas blancas? 2. Bien. Entonces el fémur ese tiene 2 clavos. Muy bien. Sigue, compañero. Okay. La siguiente, por favor.
Bueno, y pues, como ya les había mencionado, ¿no? Pues van a haber factores que van a promover la consolidación, así como factores que van a dificultar estas. Algunas hormonas en las cuales podemos encontrar las hormonas de crecimiento, la insulina, los esteroides, hormonas tiroideas, calcitonina, vitamina A y vitamina D, y también así como los factores de crecimiento como la interleucina, como las que ya les había mencionado en la imagen en la cual aparecía. También vamos a encontrar factores físicos como ejercicio y carga controlada. Y los factores que van a dificultar la consolidación pues van a ser alteraciones endocrinas como diabetes, la déficit de hormona de crecimiento o algún tratamiento con corticoides, una malnutrición o una perturbación del hematoma en la fractura o tratamiento con idometacina, y así como factores físicos, distracción, comprensión y sillazamiento del foco de la fractura o algún mal estabilización también de la fractura también va a ser un factor que va a dificultar la consolidación. Distracción es lo mismo que separación o alejamiento. Y es lógico, si se alejan los dos huesos fracturados, pues no van a consolidar nunca. Ajá. Doctor, Bueno, una pregunta. Perdón, en el caso de la compresión, ¿cómo afectaría este factor para que se dificulte la consolidación? No, yo creo que la compresión ayuda a que consolide. Sí, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Uh-huh. Bueno, y ya por último, pues ya va a estar la remodelación, ¿no? Del hueso, en la cual el cartílago pues va a ser sustituido por el hueso. Eso ya lo había mencionado anteriormente. Y aquí pues el hueso pues vuelve a su estado original y las trabéculas son reabsorbidas. Y aquí ya vemos cómo la arteria ya empieza, o sea, ya proliferó y pues no va a quedar al 100% como anteriormente, pero pues sí ya en una remodelación bastante bien. Siguiente. No, esa ya no es mía. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de lo que es la consolidación primaria o perprimam. Para poder definir de manera precisa a este tipo de consolidación, lo que tenemos que saber es que, digamos, si podemos extrapolar o utilizar como alegoría los sistemas de reparación de la piel, si recordamos, pues principalmente es a partir de la unión de los dos extremos lesionados, por medio de intervención médica o por la formación de una costra. Utilizando esta alegoría, nosotros podríamos decir que la consolidación primaria sería aquella en la cual nosotros estaríamos aproximando a los tejidos lesionados, en este caso, por supuesto, hablando de lo que es el hueso. En esencia, la consolidación primaria implicaría un intento directo de la corteza para establecerse después de su interrupción. Debido al proceso por el cual se produce la consolidación primaria, normalmente suele preceder a partir de una intervención quirúrgica en la cual se utilicen placas de compresión. A partir de la compresión se permite el hecho de que no se forme un callo fibroso ni cartilaginoso y sea a partir de que las trabéculas directamente actúen en el sitio fracturado. Y entonces nosotros evaluaríamos los grados de consolidación del 2 al 4 sin la presencia del callo, guiándonos así pues también del tiempo de evolución, así como la desaparición de la línea fractuaria. Parafraseando un poco algunas revisiones, nosotros podríamos decir que por lo general se tiene la idea de que cuando los extremos del hueso separados entre sí son menores a 1 milímetro, a 0.1 milímetro, se dice que, y de igual manera la deformación interfragmentaria, es decir, que mantengan su forma, los fragmentos de la fractura, no tengan una deformidad mayor del 2%, se va a poder producir este fenómeno de consolidación primaria, en el cual de igual manera nosotros vamos a ver cómo
vamos a presenciar los conos de corte que van a consistir en osteoclastos que van a poder atravesar la fractura, que posteriormente van a generar cavidades que van a rellenar con hueso producido por parte de los osteoblastos posteriores al cono de corte. De esta manera se produce lo que sería la desaparición de la línea fracturaria en un proceso de formación ósea constante. Bien, ¿y tú logras entender qué es eso? A ver, la anterior. ¿Qué es eso de compresión? La compresión sería la aproximación de los dos extremos del el hueso lesionado. ¿Y le entiendes cómo se le hace? Realmente el procedimiento no se lo podría describir, pero en un sentido muy burdo sí me puedo imaginar que a partir de instrumental quirúrgico se aproximan los extremos buscando la mayor forma posible y la mayor proximidad que se pueda realizar en conjunto con los huesos. ¿Alguien de los que está por ahí en la clase sabe? ¿Qué es eso de compresión? Porque esta es la palabra clave que diferencia la consolidación primaria de la secundaria. Pues a través de utilizando placas y tornillos, no sé, tal vez. Qué fácil, ¿verdad? Pues sí y no. Ahorita se las voy a explicar. A ver, síguele, compañero. Nuevamente, hablando acerca de las particularidades de la consolidación primaria frente a la consolidación secundaria, nosotros tenemos que saber que en general el procedimiento no se volvería más breve a causa de este. Y digamos, un contraste perjudicial sería el mayor riesgo de infección. ¿Esto por qué? Porque aquella fractura que potencialmente pudo haber sido cerrada, al momento de ser al momento de que se le realice el intento de consolidación primaria por medios quirúrgicos, se volvería una fractura abierta, propiciando, por supuesto, el riesgo de infección. Las ventajas que involucran a la consolidación primaria son una inmovilización mayor temprana, promoviendo un pronóstico más favorable, así como acompañando la disminución de riesgos tanto de atrofia muscular, rigidez articular y osteoporosis. Por supuesto, debido a la intervención que usualmente requiere la consolidación primaria, se tiene que seguir un seguimiento para poder tener un pronóstico favorable, tanto clínico como radiográfico. Entrando en materia de la evaluación pronóstica de una fractura y de la consolidación de esta por medio de técnicas radiográficas, nosotros tenemos que conocer a los grados de consolidación radiográficas con los cuales vamos a poder evaluar a estas. Estas se pueden realizar con la conocida escala de Alvarado, el cual va a consistir de 4 grados, en la cual nosotros Alvarado no, de Montoya, en la cual nosotros vamos a observar que el primer grado va a ocurrir en el promedio de las 4 semanas, cuando no podemos observar el callo óseo. Y la particularidad de esta a nivel radiográfico van a ser que los bordes fracturados van a producirse una remodelación de los bordes fracturios a causa de la acción de los osteoclastos, como ya habíamos observado el procedimiento de la consolidación a nivel celular. Es importante vigilar, por supuesto, este grado debido a que a partir de podríamos empezar a encontrar cambios que sean perjudiciales para el pronóstico de nuestra fractura. Y todo esto prácticamente se podría, de manera más resumida, decir que en particular la línea fracturaria, la línea negra, se transformaría en blanca por la acción osteoclástica. Entonces, fíjense bien, está diciendo el compañero que realmente empezamos a ver cambios a las 4 semanas y la consolidación radiográfica se llama grado 1. Generalmente a los 15 días, o sea, antes del mes, tomamos una radiografía, sobre todo para que nos cercioremos de que la reducción, de que todo lo que queremos
esté en su lugar, ¿verdad? Que no se nos salga del lugar. Si no, hay que hacer algún ajuste. ¿Por qué en esta imagen estamos viendo una grado 1? Porque si se fijan, se ve todo más negro que blanco. Vamos a ver otras radiografías de este mismo paciente y vamos a ir viendo cómo va cambiando hacia blanco. Correcto. Muchas gracias, doctor. Eso sería todo de mi parte. Lo dejaría con mi siguiente compañero. Bueno, ahora vamos a ver el grado 2, que, bueno, como ya decía mi compañero, el grado 1 abarca hasta la 4ª semana y el grado 2 va a abarcar de la 4ª a la 6ª semana. En este vamos a ver ya los puentes trabeculares, que se da porque las células osteógenas que están situadas profundamente en los callos, en los collares, se van a diferenciar en presencia del riego sanguíneo, lo que va a provocar que éstas se transformen pues en osteoblastos y de esta manera pues formen las trabéculas óseas. Y en este grado, en el grado 2, aún va a ser visible el sitio de la fractura. La siguiente, por favor. Bueno, en este tenemos una radiografía anteroposterior de una fractura pues distal, clavicular, no sé, igual ya no se distingue bien, pero observo que podría ser en tipo de ala de mariposa. Siguiente. No, pero a ver, ¿qué le ve? ¿Le ve alguna otra cosa? Pues, a ver. No le ve nada. Sí, o sea, no sé cómo llamarlo, el instrumento que se ve ahí. ¿Clavo? Ajá, el clavo. ¿Tiene forma de qué? ¿A poco nunca he ido a la Ferre? Nunca he visto un clavo, no me diga. No, sí. Bueno, esos son los clavos, Ajá. únicamente con la diferencia de la ferretería que no tienen cabeza, Ok. pero tienen punta. Vea que ahí se ve la punta donde termina el clavo. Sí, sí. Ok. Doc, lo primero de la primera radiografía de primer grado era un estabilizador. Sí, un Creo que- tensor externo. ¿Sí? Un tensor externo. Gracias. O estabilizador externo, pero tensor externo se llama más. Ujú. La siguiente, por favor. Bueno, en esta tenemos una radiografía anteroposterior y es una fractura. Es el mismo paciente de la de grado 1. Vean que se medio empieza a ver medio blanquito, pero todavía se ven Sí, muchas partes negras. sí. Y lo que no se veía bien en la otra, nos estamos viendo que es una fractura multifragmentada, ¿verdad? Sí. Está hecho pedazos. Que es proximal, es una fractura multifragmentada proximal del húmero. Uh-huh. La siguiente. Bueno, esta es una fractura de igual manera anteroposterior y vemos ahí un clavo en la tibia. Vemos una fractura transversa diaficiaria en la tibia y en el peroné. ¿Se ve el callo? Apenas se alcanza a ver. Bien. Siguiente. Bueno, en esta tenemos una radiografía de igual manera anteroposterior que, como bien decía el doctor, tiene un fijador externo. Es una fractura segmentaria de tibia y también de peroné. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, esta es una del lado izquierdo tenemos que es anteroposterior y del lado derecho es lateral. El del lado izquierdo tenemos que, bueno, es la misma más bien. Esta es una fractura transversa diaficiaria en la tibia, en ala de mariposa y perdón, el ala de mariposa es en el peroné, perdón.
Aquí, doctor, por ejemplo, en la tibia veo dos fracturas. Bueno, no sé. Esta es la que se llama segmentaria, la otra que Ok, anterior no, ok, no, porque hay dos fracturas. ok, este es segmentario. Esta es la segmentaria. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué tiene? Pues tiene un clavo. ¿No están bien alineados los fragmentos? Ajá. Pero tiene un clavo centromedular. Sí. Y esta es una generación de clavos que tienen tornillos, vean. Sí. Están atravesados por tornillos. Los clavos tienen agujeros y los tornillos fijan el hueso, el clavo y todo el sistema. Sí. Ok, ya. La siguiente. Eso es todo por mi parte. Bueno, como grado 3, se supone que este grado abarcaría o abarca de la sexta a la octava semana. Y en este ya vamos a ver que la fractura ya no es visible o mínimamente visible y el callo ya va a estar bien formado. Y el paciente puede estar sin yeso, con un tratamiento conservador y pues inicia el apoyo con la extremidad en huesos de carga. La siguiente, por favor. En esta es la misma que la de grado 1. Se puede ver el clavo intramedular. Vean que le cambiamos de sistema porque no mejoraba y le quitamos el tensor externo y le pusimos unos clavitos delgados. Nada más para darle alineación. La siguiente. Bueno, en esta se puede observar que es una radiografía lateral, diría yo. Y se puede ver como unos ganchos, unos clavos también, no sé cómo decirlos. Y se ve que es de la parte del codo. Pues nada más. La siguiente. Bueno, vamos a dejar estas imágenes para mañana porque sus compañeros no me las enseñaron. Síguele para adelante, por favor. Sigan para adelante. Bueno, el grado 4 es el que se va a presentar después de las 8 semanas y aquí vamos a ver que ya está el callo óseo completamente formado. También la fractura va a desaparecer por completo, si no es que podemos ver algunas remanentes del callo cartilaginoso o algunas partes que todavía no se han desarrollado bien para pasar a el periodo del callo óseo, porque pues dependiendo de la semana en la que estemos, puede o no verse completamente formado. Y también en estas semanas van a ser en las que el paciente va a ser dado de alta. Bueno, y esa es ya la consolidación completa de las imágenes anteriores que habíamos visto. Y pues podemos ver que ya el hueso se ve completamente formado, el callo óseo. Y si recordamos, el clavo que se le había puesto, pues no fue el que le cambiaron por el clavo. Y pues esta es el número en una proyección anteroposterior. Y podemos observar que anteriormente vimos el clavo y no estaba bien, sí estaba bien delineado, pero pues también puede que ocurran la forma que tiene por ciertos movimientos, porque el movimiento del foco de fractura pues es el factor más importante para el desarrollo de la consolidación. ¿Qué puede ser la siguiente? También es una que... Pásela, por favor.
Pásele, pásele. Pásemela, por favor. Bueno, entonces ya vamos a comentar que para que el proceso de consolidación sea exitoso, va a requerir pues que tenga una buena estabilidad, mantenga una buena irrigación, porque en caso de que estos requisitos no sean cumplidos, pues puede presentar el paciente afectado un retardo en la consolidación. Y el retardo de la consolidación va a encontrarse o se va a presentar cuando no es visible un avance en el proceso de la consolidación ósea. Y pues, por ejemplo, en la bibliografía menciona que si tenemos una fractura que lleva 2 meses de evolución y se encuentra estacionado en el grado 2 que mencionaron anteriormente, y a pesar de que se estaciona en el grado 2, a pesar de que puede llegar a, el tiempo de evolución puede llegar a ser de 6 a 8 meses. Y pues cuando ya se es visible el retardo en la consolidación, es que se debe llevar a cabo un ajuste en el tratamiento. La siguiente, por favor. Pues ahí podemos ver que en los trastornos de consolidación que pueden presentar en la imagen se ve un fémur, podemos observar que la extremidad se puede ver cabalgada y acortada. También puede haber una angulación diafisaria. Así también es una coxavara postraumática en el cual, como se puede observar en la imagen, el ángulo normal del fémur se encuentra perdido y se encuentra disminuido. También puede haber rotación de la extremidad. Y en el caso del radicúbito, como se ve en la última imagen, una sinostosis, en el cual pues se forma una conexión anormal entre estos dos huesos. La siguiente. Bueno, hablando de los trastornos de la consolidación, nos mencionan a la pseudoartrosis. Y la pseudoartrosis se entiende como aquella falsa articulación que está mediada por una ausencia de este proceso. Así pues, en este proceso se va a ver que la consolidación natural se va a encontrar interrumpida y no se va a encontrar esta formación del callo óseo hasta después de 10 meses no se encuentra la formación de ese callo óseo. Y para que encontremos una pseudoartrosis, en fracturas diafisarias, por ejemplo, puede encontrarse un cierre completo del canal medular. Así también en la pseudoartrosis va a haber presencia de esclerosis en los bordes de las fracturas. Y también va a encontrarse una movilidad anómala e indolora, cosa que cuando hay una consolidación correcta no tiene por qué presentarse. De la misma manera, la pseudoartrosis se puede clasificar como hipotrófica o hipertróficas. En el caso de unas pseudoartrosis hipotróficas, no se va a observar un callo óseo. Así también, los fragmentos, se puede evidenciar fragmentos que terminan en punta, y estos van a ser de origen escleroso. Y para abordar estos tipos de pseudoartrosis que no van a ser de buena evolución, quirúrgicamente se va a proceder a retirar todo el material escleroso, y se dice que pues el proceso de consolidación tiene que empezar de nuevo. Asimismo, en las hipertróficas también se pueden encontrar, por ejemplo, las llamadas en pata de elefante, pues por su forma característica a la hora de verlo radiográficamente. Y en estos casos, el callo óseo va a quedar estacionado o estancado en el proceso fibroso o cartilaginoso y no va a evolucionar en su tiempo debido a un óseo. Estas, como el nombre lo indica, hipertróficas, van a ser de gran volumen y puede presenciarse movilidad de la zona afectada. La siguiente. Pues en esta imagen se observan algunos ejemplos de las distintas formas que se puede encontrar la pseudoartrosis. En la primera pues se ve una hipertrófica como les mencionaba, la pata de elefante, o también se puede encontrar como casco de caballo, pues viendo su forma característica y cómo se relaciona con los ejemplos. Y en las atróficas
o no vasculares también que se consideran no viables, pues, de mayor complicación, pues necróticas por defecto en el que se ve la ausencia de fragmento óseo, inclusive las atróficas. La siguiente. Y lo fundamental para que ocurra la consolidación, pues va a ser que desde un principio se lleva a cabo una correcta inmovilización de la extremidad de la afectada. Y pues para llevar a cabo esta inmovilización, que debe realizarse con cualquier recurso que tengamos disponible a la hora de la emergencia o la urgencia. Así también se debe intentar alinear lo más posible la fractura a través de movimientos suaves y una tracción, ya que esto al hacer esto vamos a tener como beneficios que el paciente va a presentar un dolor atenuado, va a evitar el dolor, va también a disminuir la presencia de edema y los hematomas. Así también va a haber una disminución en la compresión de partes blandas. Siguiente. Bueno, y por último, vamos a mencionar unas pequeñas premisas en las cuales son fundamentales para el éxito de la consolidación ósea. Si se logra una reducción, si se tiene éxito, pues vamos a requerir de una reducción cercana al 100%. Asimismo, que el paciente cumpla con el criterio de permanecer con la inmovilización absoluta e ininterrumpida durante el tiempo que se le indica. Y pues ya con esto va a poder regresar a una actividad funcional precoz y una rehabilitación en los tiempos adecuados y va a poder regresar a su vida habitual correctamente. Y pues el tratamiento conservador, como se tiene entendido, solo consta básicamente de la reducción y la inmovilización a través de medios como el yeso. En caso de los que no respondan o cuando se requiere una consolidación primaria, pues se recurre al tratamiento quirúrgico mediante el uso de placas, tornillos, clavos y tensores externos. Y eso me parece que sería todo. ¿Es todo? Sí, doctor, eso sería toda la presentación. Déjame entrar a mí a ver si logro entrar, porque me costó mucho trabajo en la mañana. Sí, claro, doc. Creo que con esa, ahorita ya está habilitado para que pueda compartir su pantalla. No sé si se le permite. Ya puse iniciar video, no sé si ya... No sé si estoy... ¿No? No, doctor. Ah, ya, sí, No. sí se ve, sí se ve. Ahí se había visto. Ahorita ya se ve Ahí nuevamente. ya se ve. ¿Sí me veo? Sí, doc, sí se ve bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Tienen clases ahorita? No. ¿No van a tener clases? Bueno, qué bueno, porque posiblemente nos vamos a llevar una media hora más. Sí, quiero mostrarles un poco del material que tenemos para que vayamos entendiendo qué es eso de placas y todo. Aquí está, vean. Vean lo que les estoy enseñando. ¿Lo logran ver? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Los escucho, quiero que me digan qué ven, qué les ¿Son llama la placas? atención. Placas de compresión. Ajá. No, ¿cómo lo sabes que son de compresión? O bueno, placas. No, lo que vean ahí, díganme qué cosa, qué le ven, qué les llama la atención de la placa. Que tiene muchos orificios. Sí, tiene muchos orificios. ¿Verdad? Una es más larga, una es más corta. ¿Qué más le ven? Que poseen una forma longitudinal. Son planos. Sí.
relativamente planas porque en el lado de adentro, lo que se pega al hueso, es relativamente cóncavo, pero muy poco, pero sí es más o menos plano. ¿Qué más? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué otra cosa? Bueno, no las puedo tocar, pero se ven muy flexibles. No, no son flexibles, No, es son duras. acero. Se ve una más inoxidable. ancha que la otra. No, son del mismo ancho las dos. ¿No les llama la atención que hay una parte donde no tiene hoyo? Sí, doctor. ¿Y para qué serviría esa parte donde no tiene hoyo? Sería la que se colocaría en el sitio fractario. Sí, ¿verdad? La lógica es que se coloque en el sitio fracturario. Muy bien. ¿Qué otra cosa les llama la atención de estas placas, de las dos placas? Entonces vean que por eso nos interesa la descripción completa de una fractura, porque vean que hay placas más cortas y placas más largas. Entonces no usamos la misma placa para todas las fracturas. Dependiendo de la multifragmentación, a lo mejor necesitamos una mucho más larga. Pero ¿qué otra cosa les llama la atención de las placas estas? Los jóvenes sí han ido alguna vez a la ferretería, sí conocen los tornillos, no. Las mujeres ya veo que no, más que conocen el sartén y la cuchara y el cuchillo, pero no conocen ni los clavos, entonces ella de que menos van a conocer un tornillo. Pero a ver, jóvenes, ¿cuál es la característica de los tornillos? ¿Qué cosa le ven diferente en cuanto al tornillo a estas placas? Se ven más ovaladas. Claro, ya ven, siempre sí la mujer supo más que los hombres. Que los agujeros son ovalados. Ningún tornillo es ovalado. Los tornillos son redondos. No pueden ser ovalados los tornillos. Entonces, precisamente el agujero ovalado es el que nos da la compresión. ¿Qué significa esto? Si ustedes ven aquí, les estoy enseñando un tornillo. El tornillo sí tiene cabeza para que el desarmador pueda tomarlo. Y estos tornillos también vienen de diferentes longitudes. Y también tenemos estos tornillos que son de cortical, se llaman de cortical porque vean que su rosca está muy cerca. Y tenemos unos tornillos para hueso esponjoso que son más gordos y la rosca está más lejana. Entonces, los dos primeros tornillos que aplicamos, los aplicamos excéntricos. O sea, en el lado de afuera, los dos, uno de cada lado. Y al ir apretando, el hoyo de la placa tiene una resbaladilla que permite que el tornillo corra hacia el otro lado. Y al correr hacia el otro lado, eso es lo que provoca que el hueso se desplace milímetros y que dé la compresión. ¿Ahora sí? Sí, sí. Esa es la compresión. Y por ejemplo, en el caso de una fractura multifragmentaria, se necesitan utilizar... Ahí no le damos compresión, porque no tenemos nada, nada que nos detenga. Sí, sí. Entonces ahí, en vez de aplicar el tornillo en el lado externo, lo aplicamos en el otro lado para que ya no dé compresión, sino únicamente la placa nos va a servir como estabilización. Porque si le damos compresión, pues no hay contra, no hay quien detenga nada. ¿Sí se entendió? Sí, sí. Sí, sí.
Digamos, yo la verdad, a manera muy burda, estoy entendiendo más o menos que mucho de la consolidación primaria consiste en que los fragmentos, la fractura embone entre los dos sitios de la fractura. Exactamente. Así es. ¿Alguna otra pregunta? No. Con respecto a los tornillos, doctor, ¿tiene un nombre aparte de los tornillos que dice usted que se inserta en el hueso esponjoso? Tornillo para esponjosa. Para hueso esponjoso. Okay. Es que nosotros muchas veces cuando operamos tenemos una caja grande donde vienen diferentes tipos de tornillos. Y si no los tenemos de esa caja, entonces también nos conviene hacer el diagnóstico perfecto de la fractura para que sepamos qué tipo de tornillos vamos a llevar para la cirugía. Sí, porque generalmente los hospitales no tienen, por lo menos aquí en Tuxtla, no tienen el material y entonces nosotros llevamos todo el material. Muy bien. Doc, otra pregunta. Te escucho. Por ejemplo, ¿cómo se decide que, por ejemplo, usar un clavo centromedular o una placa, por así decirlo? ¿Cómo se elige? Eso no se desesperen, lo iremos viendo poco a poco. Sí, pero actualmente la idea es de que la mayoría de las fracturas diaficiarias se operan con clavo. En forma general. Ok, doctor. Diaficiarias, sobre todo del tercio medio. Vamos otra vez, vamos a seguir viendo. Ahora, ¿hay alguna diferencia o no hay ninguna diferencia? Sí, que uno de los agujeros no son lineales. No entendí porque hablaron al mismo tiempo. Ay, perdón. ¿Los orificios no están alineados? ¿Cómo? ¿Los orificios no están alineados? O sea, no todos. O sea, No están alineados, ¿verdad? Ajá. ¿Y la placa cómo es? Más ancha. Más ancha. Es mucho más ancha, ¿verdad? Entonces, ¿para qué huesos creen que se use la ancha y para qué huesos la delgada? Para ir contestando un poco la pregunta que me hacía el compañero hace ratito. A ver, el compañero que preguntaba de los clavos y eso, a ver. Ahora yo te pregunto, ¿en qué hueso usas la placa ancha y en cuál la placa angosta? Bueno, yo pensaría que la ancha sería para los huesos en los que hay carga, porque necesitan soportar más. Pensaría. ¿Cómo dónde? No, Como el no, fémur. así. ¿Cómo cuál? ¿Como fémur o tibia? Fémur, ¿verdad? Sí. Fíjese que sí, que lo usamos para el fémur y para el húmero, la ancha. Y en cambio, fíjese que para la tibia usamos la angosta. Y la angosta también se puede utilizar en antebrazo. Antebrazo generalmente de hombre, porque de mujer luego se ven de buen volumen las mujeres, pero los huesos son chiquitillos. Bien. Déjenme ver aquí, es que estoy... Bueno, nudos del centro de aquí. Pero decía yo que algunos huesos no son tan gruesos como en todo el mundo. Y entonces vean que tenemos esta otra placa,
¿Qué les llama la atención de esta otra placa que acabo de poner aquí a mano izquierda? O en mi mano izquierda. Que está más delgada. Que está más delgado. Y los orificios están más Que están más juntos. juntos los orificios. Más angosta. ¿Cuál es más grande el orificio? El de la placa pequeña tiene los orificios un poco más pequeños, pero están más juntos. Ajá. Entonces los orificios son más pequeños. Entonces, si le queremos meter un tornillo grande, ¿qué va a pasar? Pues no muy entra, ¿verdad? Entonces, vean que esta placa usa tornillos más delgados. Por eso nos interesa, pues, saber qué vamos a hacer, porque si vamos a utilizar esta placa, necesitamos tornillos para esta placa, más delgados. El mismo tipo de cortical y todo, pero más delgado. Y así como esta placa, todavía hay otras más pequeñas. Vean, esta se llama de 1/3 de caña. Es una laminita y más cóncava, ¿verdad? Y con tornillos pequeños como el que les enseñé hace ratito. Se utilizan comúnmente en el tobillo. Estas del 1/3 de caña. En el tobillo, pero en el lado del peroné, no en el lado de la tibia. Vean que también tenemos placas de formas raras. Y si tienen un ángulo, ¿cómo deben llamarse? ¿Placa angulada? Ah, sí, placa angulada, efectivamente. ¿Dónde utilizaremos esta placa angulada? ¿Qué hueso tiene esta forma? ¿Podría ser la clavícula? La clavícula. Bueno, no, está muy grandote. Vean de qué tamaño es. Pelvis. ¿Quién tiene esta forma? La pelvis. ¿Quién tiene esta forma? El codo. No, ¿cómo va a tener esta forma el codo? Las placas no deben agarrar dos huesos. Las placas son para un hueso. ¿Sería la cadera o la pelvis? Claro, la cadera, no es lo mismo la cadera que la pelvis. El fémur y su cuello miden 130 grados. ¿Ya se les olvidó? Y estas placas miden 130 grados. Pero también hay una placa para la parte distal del fémur. ¿Y esta placa cuánto tiene? 90 grados. 90 grados. 90 grados. Así se llama, placa de 90 grados. Y hay muchas formas de placas diferentes para cada parte del cuerpo. Y ahora están viniendo unas placas que tienen rosca en el hoyo y que el tornillo, la cabeza del tornillo también tiene rosca. Entonces esas placas agarran pues muy fuerte porque atornillan porque el tornillo se atornilla sobre la misma placa y se atornilla en el hueso. ¿Sí? Porque recuerden que
todas estas roscas del tornillo sirven para que se agarre al hueso. Sí, pero esta nueva generación de placas, les digo, tiene rosca la cabeza del tornillo y tiene rosca la placa, la misma placa. Escucho opiniones, lo que me quieran decir, lo que me quieran preguntar. Disculpe, doctor, al principio se me fue un poco el internet. No muy le entendí esa parte de que dijo que usted que los agujeros ovalados son los que daban la compresión. Sí. Sí, porque expliqué que los dos primeros tornillos los ponemos excéntricos y que los agujeros de la placa tienen un diseño de ingeniería que al irlo apretando va corriendo el tornillo hacia el otro lado. Por eso es ovalado. Y al correr, pues obviamente la compresión no la puede dar en la placa de acero, porque ¿cómo la van a hacer más chiquita? No se puede. Entonces el que corre es el hueso, porque recuerden que el tornillo está agarrando al hueso. ¿Ahora sí? Sí, doctor, gracias. Supongo que después de un tiempo se pueden retirar tanto las placas como los clavos, pero... Sí, sí, la compañera, o no sé quién estaba hablando de consolidación, y cuando les pregunté del fémur, la última imagen ya no tenía los clavos. Sí, pero por ejemplo, ¿hay algún problema? Sí, disculpe. Generalmente no. Recuerde que no se puede retirar el material mientras no esté consolidado. Tiene que estar en consolidación grado 4 para que lo podamos retirar. Si lo retiramos antes, pues obviamente todo se va a salir del lugar. Ok. Y por ejemplo, ¿no hay problemas a la larga si el material queda ahí por mucho tiempo? Sí hay problemas porque cuando viajan en el avión, ahí suena por todos lados tu fierro que llevas. Y me tocó ver, no es mentira, me tocó ver en un aeropuerto que a un viejito lo desnudaron por completo para poder mirar de qué es que le sonaba. Digo, no frente al público, pero lo metieron a un cuarto especial y a desnudarlo para mirar qué tenía. Doctor, ¿y se pueden combinar una placa? Por ejemplo, ¿existen tipos de fracturas que necesiten más de una placa? O digamos... Es raro, pero sí. También podríamos anclar a las placas otro instrumental aparte de los tornillos, o por lo general únicamente es placa y tornillo. No entendí bien lo último que dijiste. Me preguntaba si las placas se utilizaban en conjunto de manera directa únicamente con los tornillos, es decir, digamos en los agujeritos solo pasaba tornillo o suele fijarse con otras cosas. Sí, porque si le pones un clavo queda bailando. Sí, tiene que tener la cabeza y todo para que se apoye en la placa. Vean, algunas placas vienen anguladas también. Y así se llaman placas en L. No son tan difíciles los nombres, ¿verdad? No le buscan mucha complicación. ¿Algunas otras preguntas que quieran? ¿En qué hueso se usa la placa en L, Doc? Es la tibia proximal.
Vean, aquí tengo una placa rota. Entonces, la osteosíntesis no garantiza la consolidación. ¿Sí? No se puede garantizar la consolidación ni por la osteosíntesis, porque recuerden que su compañero nos habló de una serie de factores que existen para que se pueda llevar a cabo la consolidación. ¿Y de qué ¿Algo materiales más? suelen realizarse las placas? ¿O que existe alguna variación o todos son por lo general de Sí, acero? sí hay el titanio, también hay clavos de titanio, placas de titanio. ¿Y en qué situación se Sí. utilizarían los distintos materiales? Porque Pero yo alguna vez escuché a pacientes que solían tú nada tener más, incluso reacciones tú nada más alérgicas. piénsalo. Tú nada más piénsalo, ¿en cuál usarías titanio y en cuál no? ¿Cuál crees que sea el problema? Yo pensaría en el tiempo y el trabajo al que está expuesto el hueso. En huesos que ¿Cómo en el estén, tiempo? realicen. ¿Perdón? La consolidación es igual, el tiempo es igual, ya vimos los grados y Bueno, todo sí. eso. Sí. Bueno, sí, pensaría más en la exposición de trabajo al que esté el hueso. Si es un hueso que es muy necesario que se inmovilice, ¿Alguien más? a más no poder. ¿Alguien más échenle cabeza en quién titanio y en quién acero? Que no tiene nada que ver con el procedimiento quirúrgico. Tiene que ver con otra cosa. No. Sí, no, más importante que todo eso. ¿El costo? Pues claro que el costo no puede costar lo mismo uno que otro. Claro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o hasta aquí lo dejamos? El titanio tiene varias ventajas. Uno, es un poco más elástico, es un poco menos rígido que el acero. Dos, lo que tú decías es cierto, da mucho menos reacciones alérgicas y de todo eso, ¿no? Reacciones al cuerpo extraño. Y tres, no es sensible a los rayos X, no a los rayos X, sino a los aeropuertos y todo, no es sensible. Pero en la radiografía sí se ve. Gracias, Doc. Muy bien, jóvenes, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Sí, Doc. Sí, claro, Doc. Muchísimas gracias. Bueno, hasta Muchas luego, hasta gracias. mañana. Nos vemos luego, doctor. Hasta mañana.